Muy buenos días, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios, primero que todo, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, porque pues ya pasó la responsabilidad que teníamos. Y gracias a Dios y a ustedes, hermanos, todo salió excelente. El servicio que se dio, la comida que se hizo, qué bárbaro, especial. Todos fueron contentos. Estuvo mejor que la cena, déjenme decirles eso. Mucho mejor que la cena. Pero gracias a Dios, hermanos, pudo llevar a cabo esto. Y claro, la persona que nos ayudó para hacerla, pues no nos cobró mucho, pero sí nos cobró, ¿verdad? Pero nomás el costo, y gracias a Dios no fue lo que esperaba, porque pues iba a cobrar casi el doble, hermanos, por alguien más, y por eso dije, no, qué bueno. Y no llevaba suficiente dinero, pero gracias a Dios a una hermana que dijo, aquí está, hermano, y eso completó, gracias a Dios. Y pues no, ya no tuve que, porque me dijo, bueno, me das después lo demás. No, aquí lo tengo, me di cuenta que ahí lo tenía. Y gracias a Dios, hermanos, excelente. Muy buena persona, el Señor que nos lo hizo, y su familia. Y la comida estaba excelente. Parecía un banquete esos de un chef. Bueno, era un chef, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, hermanos, que todo salió bien, gracias a ustedes, ya acabamos con esa responsabilidad. La siguiente es en Edinburgh, pero pues no tenemos que hacer, no tenemos que servir, pero podemos colaborar en alguna o en otra cosa, porque los hermanos pidieron solamente. Se va a colaborar solamente económicamente con ellos, porque ellos parece ser que tienen personas allí que hacen banquetes, entonces eso es lo que van a hacer ellos ahí. Bien, pues gracias a Dios por todo eso. Yo salí bien contento, hermanos. En la noche ese día, no hombre, qué bárbaro, bastantísima gente, y pues se boxearon 4 jovencitas, bueno, 3 jovencitas y una hermana ya un poco más grande, pero 4 bautismos, hermanos, ese jueves en la tarde. Y es de que todo salió muy bien. Las predicaciones que escuché, qué bárbaro también, tremendas. Y es de que pues salió todo muy bien, hermanos, gracias a Dios. Muy bien, y gracias, yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes se esforzaron para colaborar de alguna o de otra manera en este. Y es que, hermanos, es importante que pues, la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos es precisamente el servicio. Y ya les he mencionado esto muchas veces, porque eso nos dejó el ejemplo el Señor Jesús. Y eso está escrito claramente en Filipenses 2, ¿verdad? Cuando el Señor dice que se despojó de todo, con el propósito, hermanos, de venir a este mundo, primeramente humillarse, segundo servir. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Los hermanos en el primer siglo, después de su conversión, pues se entregaron al Señor. Se entregaron al Señor y vivían todos juntos en armonía, armonía, con sencillez de corazón, ¿verdad? Se servían los unos a los otros, no había ninguna necesidad en ese entonces, y pues la iglesia, hermanos, hoy en la actualidad, ya casi 2000 años después, necesitamos continuar haciendo lo mismo que se hizo en el primer siglo, ¿verdad? Entonces, una de las razones por qué los hermanos se dedicaban a eso es porque ellos sabían que la venida del Señor, la segunda venida del Señor, era evidente. Entonces muchos lo creían, lo aceptaban y estaban seguros acerca de ello. Sin embargo, había otros que pues estaban engañando a los hermanos. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo trata con los hermanos de Tesalónica. Y ustedes saben muy bien, los hermanos de Tesalónica, en un principio, ellos obraban en su amor, ellos obraban en su fe, ellos seguían firmes, pero conforme pasa el tiempo, pues personas que entraban en la congregación y de ahí mismo, ¿verdad?, surgían personas que empezaron a dudar de la vida del Señor, y algunos decían que ya había sucedido. Pero no era así. Es lo que el apóstol Pablo les quiere aclarar.
que no fueran movidos fácilmente, precisamente por esta clase de personas. Lo dice, si ustedes se fijan ahí en la segunda a los Tesalonicenses, que es lo que hemos estado estudiando, y ahí en el capítulo número 2, hermanos, y en los primeros versículos, el apóstol les aclara. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque eso es lo que es, el Señor viene y nos vamos a reunir con Él. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, de la misma mentalidad que ya tenían en relación a la enseñanza que se les había dado. Ni tampoco dice se conturbéis, se conturben, se espanten por lo que les están diciendo, ni por espíritu, porque lo sentían, ni por palabra, porque alguien se los decía, ni por carta, ¿verdad? Como si fuera nuestra, porque también alguien les escribía. Dice en el sentido de que ya el Señor está cerca. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y esto es donde da el enfoque nuestro en esta lección. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y segundo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, primeramente va a suceder dos cosas. Y la primera de ellas es apostasía. Y esa palabra es la misma palabra en el original. Si usted se fija en el original, ahí va a leer usted apostasía. Claro, con letras griegas, pero es apostasía. ¿Pero qué significa apostasía? Bueno, leíamos, alguien dio una lección por ahí, decía la rebelión contra el Señor. Entonces, apostasía es una rebelión. Apostasía es, hermanos, básicamente rebelarse en contra del Señor y alejarse. Eso es lo que es apostasía. Eso es lo que tiene que suceder. Primero, ya decíamos, hermanos, lo primero que decíamos era que el mismo apóstol Pablo se lo advirtió a los ancianos allá en Mileto, cuando los manda a llamar a los ancianos, estando él en Mileto, les manda a llamar a todos los ancianos de allá de Asia, de Éfeso y esos lugares, para hablar con ellos antes de que él se regresara a la ciudad de Jerusalén. Y allí en Hechos 20, del 17 en adelante, ahí encontramos precisamente esa conversación que el apóstol Pablo tuvo con ellos. Y por eso les exhorta, les insta, ¿verdad?, a que estuvieran siempre alertas. Versículo Hechos 20, versículo 28 dice, es necesario, bueno, mejor dicho, por tanto, dice, mirad por ustedes, tengan cuidado de ustedes. Dice, mirad por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo nos puso por obispos. Obispos es supervisor. Overseer, así dice la palabra en inglés. Y que el Espíritu Santo nos puso por obispos para apacentar, para alimentar, para cuidar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia. ¿Por qué les dice que tenían que estar alertas? ¿Por qué les dice que tenían que cuidarse ellos mismos y a la iglesia? Lo dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán a vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y luego el siguiente versículo. Y de ustedes mismos, ¿se fijan, hermanos? Y de ustedes mismos se levantarán hombres perversos que arrastrarán tras sí los discípulos. ¿Qué creen ustedes que les está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos ahí en esta ocasión? ¿Qué les está diciendo? Que va a haber ¿qué? Una rebelión. Eso es lo que va a haber. Una rebelión. Ahora, la pregunta mía fue esta primero. ¿De cuál partida está hablando Pablo? ¿De que se va a ir? Bueno, literalmente sí, iba a partir de ahí, de esa área, porque ya había pasado ¿cuánto tiempo ahí en esa área? ¿De acuerdo? 3 años. Entonces él iba a partir, ¿verdad?, de esa área para regresarse a Jerusalén, pero también iba a partir para estar con el Señor. Pues por eso me pregunto yo, ¿cuál partida? Porque mientras Pablo estaba vivo, hermanos, obviamente había defensa en contra de todos estos, ¿verdad?, rebeldes, personas que estaban pues mal instruyendo a la iglesia. Entonces,
Después de la partida de Pablo, cualquiera que haya sido, si sea su partida, claro, saliendo de ahí de Éfeso, obviamente, iban a entrar otros. ¿Por qué? Porque como ya no está Pablo, entonces iban a entrar los falsos. Pero lo lamentable era de que ellos mismos también iban a surgir, ¿verdad? Lo dice él mismo, personas que habrían de, pues, malguiar a la iglesia. Eso, hermanos, es apostasía. Y claro, la escritura lo dice muy claramente, más Pablo cuando escribe a Timoteo, cuando escribe a otros hermanos, les dice, ¿verdad?, que en los últimos días. Y esa es la otra pregunta que me hice yo, ¿cuáles son los últimos días? ¿Cuándo cree usted que son los últimos días? ¿Eh? En la venida del Señor hasta aquí. Estamos en los últimos días. Porque, mire, nomás para que entendamos ese pasaje, Hebreos 1, ahí habla, ¿verdad?, de los últimos días. Hebreos 1, ¿verdad? Y en el versículo número 2, dice, en estos últimos días, ¿qué está diciendo el escritor? Que ya en ese momento que él está escribiendo, ya estaban en los últimos días. ¿Pero qué involucra los últimos días? Bueno, ahí dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, los últimos días empiezan ¿cuándo? Cuando viene el Hijo. ¿Verdad que sí? Y claro, los que siguieron al Hijo, que hablaron acerca del Hijo. ¿Me entienden? Entonces, estos últimos días, estos postreros días, como dice la versión de la Reina Valera, entonces involucra desde la venida del Señor hasta ahorita, ¿no? Todavía ahorita estamos en los últimos días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Bueno, hermanos, porque primeramente Pablo, como les dije, habló a los hermanos de Éfeso, Hechos 20, del 28 en adelante. Segundo, el apóstol Pablo se lo advirtió a Timoteo. ¿Y dónde se lo advirtió a Timoteo? Bueno, capítulo 4 de la primera carta, si ustedes se fijan, versículos número 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente, Pablo lo está escribiendo a Timoteo. ¿De dónde le está escribiendo? Bueno, podemos investigar, pero ¿verdad? No es necesario. Claro, algunos le van a decir, no, probablemente estaba aquí, acá. Bueno, está bien, no hay problema. El asunto es de que cuando le escribe a Timoteo, ¿y Timoteo dónde estaba? Bueno, más que probablemente estaba en Éfeso, porque si usted lee la carta a los Efesios, le dice a Timoteo al principio, le dice, por esta causa te dejé en Éfeso. Quizás estaba en eso, no lo sé, a lo mejor en otro lugar, ¿verdad? Porque era, el trabajo de Timoteo era donde Pablo le enviaba, ahí es donde él estaba. Entonces, Pablo cuando le dice aquí en el capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahí está la frase otra vez, los postreros tiempos, los últimos días, que son estos. Algunos apostatarán de la fe, ahí está la palabra, no apostatarán. ¿De qué manera van a apostatar de la fe? Bueno, ahí dice, apostatarán de la fe ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se acuerdan cuando les dijo a los hermanos de Éfeso, a los ancianos, a los líderes, a los obispos de Éfeso, les dijo, entrarán ustedes lobos rapaces y de ustedes mismos saldrán hombres malos, perversos? Bueno, son estos. Dice, algunos apostatarán de la fe, algunos se van a rebelar en contra de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues enseñando doctrinas, y Pablo las llama doctrinas de demonios. No es la doctrina de Dios. Por ejemplo, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Los sacerdotes católicos, ¿se casan o no se casan? Bueno, según ellos, esa es la enseñanza de ellos, para ellos mismos. Pero salen con sus cosas, sí. No se pueden casar según la enseñanza de ellos, pero son mañosos. Muchos de ellos. ¿Verdad que sí? Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. ¿Qué sucedió en estos últimos días aquí? ¿Se abstuvo de alimentos usted también? ¿Comió carne? Porque no puede comer carne.
¿Verdad que no? Por eso yo me acuerdo cuando trabajaba en el Whataburger, ¿no? Que es hace algunos años, en estos días de la cuaresma, no sé cómo se llama, la Pascua, todo eso, se vendía bastante el Warcatch, el pescado. ¿Por qué? Porque no comían hamburguesa, ¿no? de res, ¿verdad? No ordenaban las Whataburgers, ordenaban los Warcatch. El que era rebelde con ellos también, pues, dame el Whataburger, doble carne, triple carne y todo eso, ¿verdad? Pero ¿prohíben o no prohíben alimentos? Sí, prohíben. Todavía los prohíben. Bueno, es lo que está diciendo Pablo. Va a haber gente, dice, que son engañadores, les van a enseñar, les van a decir, ¿sabes qué? No se casen. Y enseñan eso, no se casen entre ellos. Le van a decir, no comas, haz tus alimentos. Y no, y a poco no está sucediendo hasta ahorita. ¿Sí, hermano? Está sucediendo hasta ahorita. De alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego sigue, ¿verdad?, el apóstol Pablo diciendo en relación a él. Entonces, ¿está diciéndole Pablo a Timoteo que iba a haber una apostasía? Sí. ¿Cuándo? En estos últimos días. ¿Cuándo va a ser en estos últimos días? En ese tiempo. Ya empezaba a suceder eso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos tratando. Primero tiene que suceder la apostasía, y ahorita ya van 2000 años, pero para Dios son 2 días, ¿verdad? Eso lo dijo el apóstol Pedro, para Dios un día es 1000 años es como un día. Entonces, para Dios han pasado 2 días. ¿Cuándo decide Dios enviar a su Hijo? Bueno, tampoco lo sabemos. El asunto es de que sí lo va a enviar nuevamente, por segunda ocasión, pero nada en relación con el pecado. Lo primero que tiene que suceder es la apostasía, como lo acabamos de leer. Y claro, da ejemplo de estas doctrinas, que es la que acabamos de mencionar, la prohibición del casamiento y de igual manera la abstención de ciertos alimentos, que es lo que acabamos de mencionar. Otro ejemplo, el apóstol Pedro también lo advirtió a los cristianos de Asia Menor. Y esto lo vemos precisamente ahí en la segunda de la carta que el apóstol Pedro escribe, capítulo número 2, y en el versículo número 1. Si usted se fija, Pedro, hablándole a los hermanos de Asia Menor, le dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, eso fue en la antigüedad, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, fíjense lo que va a suceder, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Se fijan? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción de repentina. Y el siguiente versículo dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Está sucediendo eso o no? Pero está sucediendo. El sábado hablábamos de unos hermanos que fuimos a almorzar juntos, y el hermano Poncho decía, pues a mí me invitaron a aquellos son los antis, ¿verdad?, a predicar. Y sí, les voy a predicar. Pero si me empiezan a decir que estoy mal en esto, entonces ya están entrando en falsa doctrina. Él decía, ¿no? Son nuestros hermanos, fueron nuestros hermanos, son nuestros hermanos, les voy a predicar, pero ya cuando empiezan a decirme, o a decirme que si yo hago esto, por ejemplo, hacemos una comida aquí en el edificio, estoy mal, entonces ya, porque no lo dice la escritura, entonces ya están haciendo una doctrina, están haciendo un dogma de algo que no es. Él decía, bueno, si es tu opinión, perfecto, pero es tu opinión, pero no impongas tu opinión. Está bien que tengas tu opinión si tú no quieres ayudar a los huérfanos, es cosa tuya, si lo haces o no lo haces. Pero si me dices que estoy mal porque no lo hago o porque lo hago, entonces ya estás imponiendo un dogma, una doctrina destructora. ¿Y saben por qué Pablo dice destructora? Pedro dice destructora. Bueno, precisamente, no sé quién lo mencionó, hermano Coelho, yo creo, hace como 60 años, 70, no lo sé, yo todavía no nacía. Sucedió esto, hermano. En la iglesia, unos hermanos empezaron a decir, ¿sabes qué?
ya no vamos a colaborar para enviar a la escuela de predicación, para enviar al orfanatorio, para, en fin, hacer comidas en la congregación. Eso destruyó a la iglesia hace 70 años. 60, no sé cuánto hace tiempo. ¿Fue una doctrina destructora? Sí. ¿Por qué? Porque unos fueron para allá y otros para acá. Hermanos, esas son enseñanzas destructoras, que es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Son herejías destructoras. Destruyen congregaciones. Entonces, ¿por qué creen ustedes que en ocasiones ha habido, aún en mismas congregaciones, de repente, como Pablo dijo a los corintios, había grupitos? No, pues yo le voy al hermano Benjamín, yo le voy al hermano Joel, al hermano Canchola, no. O yo estoy, ¿verdad?, con la enseñanza. La enseñanza debe ser la misma, ¿no? Pero cuando yo les empiezo a decir, ¿saben qué, hermanos? No es correcto que hagamos esto. Y luego el hermano Canchola dice, no, sí, está bien que hagamos esto. Y entonces yo les enseño desde aquí que eso, ¿verdad?, cualquier punto que sea, pero unos no están de acuerdo y otros están de acuerdo. Esa es una herejía destructora, porque va a destruir, hermano. Va a dividir la iglesia. ¿Ha sucedido eso? Sí, ha sucedido. ¿No? La Biblia dice, hermano, que Sí, hermano. Lo que pasa es de que, miren, ellos dicen, no pongas carga a la iglesia, y de ahí se agarra un versículo. Pero, porque a mí hace algunos años, algunos que estaban aquí con nosotros, me hablaron de eso. ¿Cuándo ayudamos a una viuda? Porque la iglesia ayudamos a una viuda hace muchos años, aquí. No sé si se acuerdan ustedes. El asunto es que me dijeron, ¿sabes qué? No es correcto lo que estás haciendo, lo que se hizo. ¿Cómo que no es correcto? Y me sacan ese pasaje de Timoteo. Les dije, lee todo el capítulo. Léelo, porque me está dando un versículo solamente. Léelo todo. Además, lee este, y este, y este. No podemos ayudar entonces, especialmente cuando no hay nadie que le ayude. Sí, yo estoy de acuerdo. Si la viuda tiene hijos, porque Pablo es lo que dice Pablo, que la mantengan, que le ayuden. Y luego le pregunto yo, ¿pero qué si los hijos no pueden? Entonces la vamos a dejar así. ¿La vamos a dejar sola? Sin ayuda ni de hijos que no pueden, ni la iglesia que sí puede, la vamos a dejar sin ayuda, porque Pablo dice, no pongas una carga a la iglesia. Hermano Neto. pero eso de una iglesia, está hablando de hermanos que quieran ser mantenidos. Y por eso digo, que no trabaja, que no coma. Sí, sí. No está hablando de una ayuda especial que se usa una vez, ya. O sea, no, todo eso se lo expliqué. Y es cuando uno toma ventaja de que, no, pues él se me ayudar, más mantener, y yo no tengo que hacer nada. Así es. Es una emergencia que no pasa. Es nuestro deber cristiano de ayudar, y me dice más los de la fe. Así es, eso dice Pablo, claramente, y eso es lo que le mencioné, y claro, se fueron de nosotros. Bueno, Pablo lo dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Eso lo vamos a leer más adelantito. Y eso no fue lo único que me llamaron para decirme que no era correcto. Otro era, ¿verdad? Hicimos un pequeño, ¿verdad?, celebración de hoy. Estaba mal. Estaba mal. En nuestro 25 aniversario, no me acuerdo qué era. El asunto dice que no es correcto eso, que se use el edificio para eso. Estamos aquí en el comedor, ¿qué tiene de malo? El edificio es solamente un edificio, estamos invitando a todos los hermanos, no estamos haciendo un baile, no estamos también tomando aquí cerveza, lo que sea. No, es una celebración de aniversario. ¿Qué de mal tiene eso? ¿Tiene algo de malo? ¿Hay alguno aquí que cree lo mismo? ¿Que está malo que yo celebre aquí mi 40? Vamos a cumplir 40. 40 aniversario el otro año. Hermano, pero se ponen tan radicales que, no, es que estás usando electricidad que ha sido pagada por la ofrenda, y ya eso está mal, y tienes que reportar la iglesia, o sale por su cosa. No entiendes.
Son herejías destructoras, porque destruyen. Es una enseñanza muy buena en la Biblia. So, Jesús les dice a los fariseos. Los fariseos le reclaman por qué no se lavan las manos. ¿Sí? Entonces Jesús ya les comienza a explicar. Ustedes están exagerando completamente. Entonces, ¿a dónde voy? Es que allí lo que entra ya, en lo que estás hablando, es la misericordia. ¿Sí? Porque sin misericordia es imposible. Si no tienes misericordia, no vas a ayudar. Pero ahí entra la misericordia. Si los hijos no pueden o no quieren ayudar, No, correcto todo, y el asunto es de que se amacharon y se fueron. Y ahorita andan por ahí cerquita de nosotros. Bueno, yo les expliqué, les enseñé, les dije, yo no voy a forzar a nadie, a nada. ¿Verdad? Y pues bueno, hermanos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. El problema es esto, hermanos. Muchos van a seguir sus caminos destructivos. Y sí, ahí andan unos con ellos. Más para que se den cuenta. ¿Verdad? El dogma, yo la palabra usted. Sí. Pero, algunos hermanos opinan así, tienen dogmas como el predicador puede estar predicando a una congregación. Entonces, ¿de dónde dejan a Pablo? ¿De dónde dejan a Timoteo? ¿De dónde dejan a... Es que son, como les digo, pensamientos que los hacen dogmas. Y allí es donde está el problema. Porque es lo que decía el hermano Poncho, si esa es tu opinión, bueno, está bien. Pero si tú dices que tu opinión es un mandamiento, entonces ahí es donde ya es otra. ¿Verdad? ¿No? O sea, ¿cuál es la definición? Dogma es una doctrina que forzas, que tiene que llevarse a cabo. Eso es un dogma. ¿Verdad? Que es lo que Pablo dice, doctrinas destructoras. Porque lo que hacen es destruir. Lo que hacen. hago una pregunta. Entonces, cuando lees un verso, Es lo que mencionaste tú hace un momento. Este pueblo, Mateo capítulo 15, ¿verdad? Que citaste, de lado de mi honra, porque, vamos a leerlo. El Señor Jesucristo lo dice claramente para que entendamos lo que los fariseos hacían, ¿verdad? Mateo capítulo número 15, allí en los primeros versículos está hablando de esto. El Señor le dice, primeramente está hablando, ¿verdad?, acusan a los discípulos de no lavarse las manos, ¿verdad? Segundo, el Señor les dice, bueno, entonces, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Era una tradición, era una opinión de ellos, tradición está bien, pero siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. ¿Cuál es la tradición? Bueno, porque Dios mandó diciendo, honra ese día era el mandamiento, pero ellos ya lo habían torcido. En otras palabras, ¿verdad? El mandamiento era honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cómo honras a tu padre y a tu madre? Mirando por ellos, colaborando con ellos, ayudándoles en sus necesidades. Tener cuidado de ellos, exactamente, de muchas maneras. Y luego dice, y el que maldiga al padre o a la madre muere, eso decía el mandamiento. Pero ustedes dicen, eso es como ellos lo cambiaron. Y aquí donde está el dogma, la doctrina de ellos, que era una tradición. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Mira. O sea, si yo se lo doy acá a Dios, pero mi padre allá, mi madre andan bien apurados, bien necesitados, y yo te lo voy a dar a Dios, o voy a mi ofrenda a Dios, en lo que yo pudiera ayudarte a ti, mejor te lo doy acá. Eso es donde están quebrantando el mandamiento de Dios ustedes. Es lo que le está diciendo Jesús. Ahí tenemos que ver las cizañas de los fariseos que estaban poniendo sus reglas por beneficio, sacar beneficio para ellos. Como seres humanos, ¿sabes qué? También yo lo puedo usar para eso. Padres, Dios les bendiga. Así es. Por eso el Señor les dice, hipócritas.
Bien prometido de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, era puro bla, bla, bla. Puro de la lengua para afuera, porque del corazón, nada. Ese es el problema. Pero lo que ellos creían, ya lo estaban haciendo una verdad. Es mi ofrenda para Dios en lo que yo pudiera ayudar. Pero como no te puedo ayudar a ti, bueno, mejor se lo doy a Dios. Y ni a Dios le daba nada, ni a sus padres le daba nada. ¿Me entiendes? Conveniencia. Eso es. Lo que hacían a su conveniencia. Sí, así es. Así es. Exactamente. Entonces, como ellos querían. Eso es lo que es una doctrina destructora. Destruyeron al pueblo de Dios. Los fariseos, con los que está hablando el Señor ahí en Mateo 15. Entonces, eso es lo malo. Muchos siguen sus disoluciones, así le dice el apóstol Pedro, sus caminos destructivos. Y eso es lo que sucede, ¿verdad?, con muchos de nuestros hermanos que prefieren, ¿verdad?, estar de acuerdo conmigo, me voy yo y ahí me siguen. No, pues yo mejor me voy allá. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en Corinto? No, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy de aquel. Ese era el problema. ¿No? Pero a una persona de estas que está en contra de las enseñanzas de la Escritura, ¿puedo yo ocuparlos para que hagan una oración? Sería mejor que no. Que cuando yo sé, ¿verdad?, sus disoluciones, cuando yo sé sus pensamientos, ¿verdad?, porque ya he hablado con ellos, entonces pues no los voy a involucrar. ¿Por qué? Porque van a, como dice Pedro, van a, por sus hechos, por sus acciones, van a tratar de enseñar a otros. Y lo malo es que otros los van a seguir. ¿Cómo dirás también? Es que controversia porque estás defendiendo la verdad es un deber divino que Dios nos da. Si hay controversia por nuestras propias opiniones, a eso estamos. Así es. Y a veces tenemos que entender también que a veces estos nuevos hermanos que entran a la iglesia tienen otros pensamientos de porque vienen de una secta o algo de esto, les va a tomar tiempo para entender todo eso. Y desde que ese tiempo está pasando es cuando uno debe tener cuidado de la participación que Dios toma. Siempre y cuando, ¿verdad?, a estas personas que vienen de otra congregación o de otra secta, pues, hay que tomar el tiempo con ellos y hay que enseñarles poco a poco. Y entre tanto, no podemos darles colaboración hasta que ya estén completamente instruidos, como el Señor Jesucristo dijo, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Una vez fuimos a la iglesia de Cristo y estaban dando la hablar de que trabajaba con madera y que quitaba el lacquer, el varnish y todo eso, como que Dios nos dice a nosotros igual. Y luego hizo la oración a Cristo. Cristo te pedíamos que venía desde el pueblo de David. O sea, entonces, con qué potencia correcta lo está tomando. Ya viste que la oración que te está haciendo está mal. Entonces, pues ya, claro, yo recomiendo después de haberme pecador y por ti, yo también lo pequé y pues no habla con el corregido. Pero no sé si fue eso correcto en ese momento. Porque como la congregación está tomando las y la oración que se está diciendo ya es mal. Pero luego llega el ejemplo de Aquila para tomar entonces, no sé si hubiera sido ahí el momento correcto que vamos a hablar otra vez, o esperarnos hasta que después del servicio. Es que también pueden suceder dos cosas si es en ese momento. Va a haber más alboroto, ¿verdad? Y el hermano ese también puede, ¿verdad?, totalmente a sí mismo destruirse o sentirse mal. Entonces, por eso, cuando en el caso de Priscila y Aquila, él predicó,
predicó algo que ya no era vigente. Y entonces, ¿cuándo lo toman aparte? Después de que predicó. Y ya le enseñaron más correctamente el camino de Dios. O sea, eso sería lo mejor. Claro, hay situaciones donde es deliberadamente la falsa doctrina, ahí es donde estás, sí, ¿verdad? Ahí yo creo que estaría bien en ese momento, cuando es totalmente y deliberado la falsa, totalmente falsa enseñanza. La pregunta, ¿verdad? Es, ¿está sucediendo eso ahorita? Porque empezó desde que Pablo le habló a Timoteo, desde que el apóstol Pedro escribe a las iglesias en Asia. Está sucediendo ya ahorita, porque ahorita estamos viviendo en los postreros tiempos. Entonces, el Señor vendrá y lo que ha de suceder antes que venga el Señor ya está pasando. Ya está pasando. De hecho, hermanos, ya dio inicio la apostasía. Y claro, aquí hay otro concepto, hermanos, que muchas veces mal entendemos nosotros. Juan lo describe en su epístola de esta manera, hablando de anticristo. Y esa es la misma palabra original, anticristo. ¿Ya? ¿Qué es un anticristo? Bueno, fíjense, vamos a leer nuevamente lo que el apóstol Juan escribe en la primera carta. El apóstol Juan escribe el capítulo número 2, del 18 y 19. Porque fíjense lo que dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo escribió Juan esto? Pues ya hace casi 2000 años, ¿verdad? Ya es el último tiempo. Ahorita es el último tiempo, sí, todavía es el último tiempo. Y según ustedes, no es lo que él dice, según ustedes, oyeron que el anticristo viene. Y específicamente singular. Así ahora han surgido, dice Juan, muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Pero ¿quiénes son estos anticristos? ¿Qué creen ustedes que es anticristo? Sigan. Un anticristo viene siendo un opuesto, contraste y despote a las cosas de enseñanzas que nos dan. Poniéndolo de una manera más sencilla, es un adversario al Mesías. Eso es un anticristo. Él mismo lo dijo, Mateo capítulo 12, versículo 30. Si ustedes no son conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Eso es anticristo. Estar en contra de su enseñanza, estar en contra de su conducta, estar en contra, en fin, de todo lo que involucra al Mesías o a Jesús o al Cristo. Eso es anticristo. Pero esos anticristos, hermanos, están en las congregaciones. Y salieron de las congregaciones. Ahí lo dice Juan, ahorita se lo leo, hermano. La cosa es que ahorita han sacado mucho la palabra de liberales. Sí. Cuando la Biblia está diciendo ahí en Timoteo, doctrinas de demonios. Sí. Si no están enseñando la verdad, son doctrinas de demonios. Pero ahora le llamamos liberales y que son liberales y que no, y que yo, y que no, son doctrinas de demonios. Así es. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Y Pedro son doctrinas destructoras. Y ahora Juan dice aquí, dice dónde estaban estos anticristos. Dice el 19, salieron de nosotros. ¿Dónde estaban entonces esos? ¿Se acuerdan lo que leíamos allá en Hechos 20, 29? Entrarán ustedes, los rapaces, y lo dice, y de ustedes mismos. Entonces estaban entre ellos. Es lo que está diciendo Juan, que concuerda con lo que Pablo les dice a los ancianos de allá. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pues, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? ¿No? Bueno, uno de los problemas que hubo en las primeras congregaciones a entrar muchas otras no religión, creencias. Empezaron a pensar gente
Entonces yo también dije, ahora Diana, pues trataron de introducir esas creencias en la iglesia. Entonces ahí, por eso salieron de ahí, empezaron a modificar, empezaron a cambiar a la iglesia. Entonces debemos estar firmes en lo que creemos, lo que pensamos. Igual los cristianos deben tener conciencia de cualquier alerta, cualquier indicio, luego ahí, porque se va dejando y Sí, ese es el más grande problema. Simplemente aún en otras, aún dentro de las congregaciones de la Iglesia de Cristo, pero en otras sectas, por ejemplo, siempre había habido, ¿verdad?, varones como obispos o pastores, y ahora en sus reuniones, ¿verdad?, que tienen entre ellos, han decidido, ¿sabes qué? Ahora vamos a darle oportunidad a las mujeres, y ahora ya tienen mujeres que son pastoras, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también ahora ya permiten que si eres de los lesbianas o gays, está bien, no hay problema, son aceptados. Ese fue uno de los grandes problemas con los que se metió, ¿verdad?, este papa que acaba de morir. Él ya empezaba a enseñar y a decir que está bien, ¿verdad? Si eres homosexual, si eres lesbiano, no hay problema, todo está bien. Pero se empezaron a permitir que, ¿verdad?, participaran en sus servicios o lo que sea. Ese, ¿verdad?, fue uno de los errores que cometió el Señor. Y claro, aún obispos de aquí de Estados Unidos, ¿verdad?, pues hablaban mal en contra de eso, de este Señor. Y bueno, eso es otro asunto, es problema de ellos, ¿verdad? Y bueno, pues ya falleció. Pero eso, hermanos, empezó en la iglesia en el primer siglo. Empezaron a introducirse esta clase de ideas. Ya como para el 300 ya era una secta, que fue cuando empezó, ¿verdad?, el catolicismo. Porque empezaron a agarrar ideas del judaísmo, agarrar ideas del paganismo y las mezclaron, ¿verdad?, dentro de la iglesia, pero ya no era la iglesia del Señor. Ya no era. Ya era una secta. Y la mayoría de los que empezaron a hacer eso eran los hermanos ricachones, que empezaron a hacer esas cosas y por eso empezaron a construir esos templos grandísimos y hermosos, porque tenían la habilidad de hacerlo, pero también sus enseñanzas diferentes a lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Por eso, ¿verdad?, Pablo, Pedro, Juan hablan acerca de estas herejías, de estas doctrinas de demonios, que lamentablemente pues muchos iban a seguir y por eso muchos, ¿verdad?, siguen esas enseñanzas, hermano. Una de las enseñanzas que vimos en el primer trimestre era cuando los judíos estaban obligándolos a los y si no se reconciliaban, los consideraban como no los aceptaban. No eran salvos. Sí, pero también vemos que Timoteo fue circuncidado porque para que no hubiera... Para evitar esos problemas. Sí, para evitar esos problemas porque él iba a tomar una... Sí. Entonces, a eso le comenzamos a tener problemas. Sí, eso fue lo que la... Estos ritos del Nuevo Testamento. Sí, por ejemplo, una de las cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que hacen los católicos sacerdotes, ¿verdad?, es, por ejemplo, la vestimenta. Según ellos, ¿verdad?, quieren asimilar a los sacerdotes del judaísmo, pero bueno, eso, la Escritura lo dice claramente, todo eso terminó precisamente en la muerte de Cristo, como el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosas, a los hermanos en Corinto, todo lo que era, ¿verdad?, de eso ya dejó de existir. Claro, empezaron a hacerlo y a forzarlo. Una de esas cosas era la circuncisión y entre otras cosas también, como se expresa ahí en Hechos capítulo número 15, y tuvo que haber una reunión especial para ello. ¿No? En el primero de Juan tenemos que ver el más grande que estamos haciendo con los gnósticos. Sí. Y estos de los hermanos que han representado esa palabra, porque esa palabra que se ha dicho, pero en caso que se nos ha olvidado, es importante. Comenzó, como dices tú, hace rato,
comienzan desde adentro con una idea ¿sí? y van a otro, ¿Sí? llegan a otro Y se cree y se va haciendo como un grupo. Sí, exactamente. Entonces, tenemos que tener cuidado. Los gnósticos así entraron abajito y fueron infectando todo. Eso es lo que Pablo leíamos en Hechos 20. Entrarán a ustedes y segundo, de ustedes mismos. Entonces iban a entrar unos, iban a convertir algunos y de ellos mismos iban a surgir ese problema. El último, déjenme más le pongo el último aquí, punto. El mismo apóstol Juan, pero más adelantito en el capítulo número 4, también dice eso: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, Jesucristo ha venido en carne, déjenme lo leo otra vez. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, pero no está hablando específicamente de una persona. Porque si leemos bien todo correctamente, dice todo espíritu que confiesa que Jesús no, porque ya había algunos ahí que decían, no, Jesús nunca vino en carne. No, esos son los rebeldes, los anticristo, ¿verdad? Ese es el espíritu del anticristo, porque están en contra de Cristo. Y claro, ¿verdad? Muchos, como lo leíamos en el capítulo 2, dice, estaban entre nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad, pero no permanecieron en la verdad. Se desviaron y se fueron, ¿verdad? Salieron de nosotros. Realmente no eran, ¿verdad? Entonces, la apostasía, hermanos, es la rebelión en contra del Señor, en contra de Jesús, en contra del Cristo. Esa es la apostasía y eso tenía que suceder primero. Y bueno, y después les voy a dar algunos ejemplos más actuales en relación a esto. Y también Judas habla de esto, pero ya se me acabó el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí. ¿Sí? Y no cuidamos nada de los hermanos. No cuidamos de los hermanos. ¿Sí? Dentro de Así es. todos tenemos que estar alertas. Así es. Sí es cierto que no estamos siguiendo, No. pero tiene que ser todos los una cosa. Tenemos que tratar de llegar a la reflexión. No se le pueda tomarlos al plan. ¿Todos? Sí, todos. ¿Sí es? Ahora, ¿vamos a cometer errores? Sí, pero es cuando inmediatamente se tiene que corregir, ¿verdad? Ese error, ¿verdad? Todos fallamos, pero como les he dicho muchas veces, si caemos, levántate y dale hacia enfrente, no hacia lo mismo, no hacia atrás, y mucho menos tratar de llevarte a otros contigo. Ese es el problema que destruye. ¿Algo más, hermanos? Bueno, vamos a dejarle ahí y después continuamos.